delator es una figura que existe en todas partes, con distintas razones, pero en los sistemas socialistas es un personaje muy importante. Pero lo primero es saciar esa sed de belleza y cumplir esa necesidad interior que te lleva a escribir. Hay una mosca aquí que quiere salir en la entrevista de todas maneras y está pensando que la vamos a... que le vamos a poner en los créditos. Y la mosca cojonera que estaba ahí. Hoy, en La Ventana Solitaria, conversamos con uno de los grandes narradores contemporáneos de Cuba. Leonardo Padura acumula premios por una pluma de la que han salido novelas, cuentos y ensayos, textos que reconstruyen con una mirada crítica y entrañable el día a día de La Habana en una Cuba regida por una revolución en crisis. Estoy nervioso. Nacido en 1955 en Mantilla, un barrio habanero al que sigue arraigado y que convierte en escenario literario, Padura empezó escribiendo periodismo cultural antes de convertirse en novelista. Desde ese lugar concreto, la casa donde nació, las calles que conoce desde niño, ha levantado una obra que va desde la novela negra al ensayo histórico. 4 de sus novelas han sido llevadas al cine. Sus personajes, sean intelectuales, veteranos de guerra o ciudadanos de a pie, encarnan el peso de la historia sobre las vidas íntimas, entre la fidelidad a un proyecto y el cansancio de la utopía incumplida. Esta conversación con el escritor chileno Sergio Marras recorre el camino de esa vida y de esa obra, desde el joven periodista que escribía crónicas en un periódico del régimen hasta el novelista reconocido internacionalmente. Nunca le habían abierto las páginas. Era una edición del año 1929 que nadie había leído. A partir de sus recuerdos personales y de sus libros, Padura cuenta qué significó crecer, amar, escribir y resistir en la Cuba revolucionaria. Bienvenido, Leonardo, a La Ventana Solitaria. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Mira, yo quería hablar de La Mantilla. No, La Mantilla no, mi barrio se llama Mantilla, quítale el artículo. Bueno, Mantilla, barrio donde tú naciste y vives hasta ahora, desde los años 50 hasta ahora. Durante la Revolución viviste todo ese periodo con toda una evolución de tu barrio. Quisiera que lo compararas con la evolución de Cuba. Sí, es posible ver en la parte como representativa del todo y eso ocurre en las ciudades. En el caso de este barrio, es un barrio que se fundó, se empezó a habitar más o menos en la primera mitad del siglo XIX. Parece que de los primeros moradores de ese barrio estuvieron mis antepasados Padura. Esta gente, que eran de origen vasco, no sé cuándo llegaron a Cuba. Hemos perdido la posibilidad de establecer el primer Padura que llegó a Cuba y que se estableció allí en Mantilla. Hace poco yo estuve en el Valle de Amurrio, de donde son originarios los Padura, y bueno, viendo aquel lugar, que es un lugar precioso, es en Álava, cerca de Vizcaya, pues me di cuenta de por qué los Paduras habían ido a Cuba. Porque, te digo, es un lugar muy bonito, pero donde hace un frío terrible y llueve todos los días. Y parece que esta gente dice, no, nos vamos a Cuba, que en Cuba se está mejor. Y este barrio se funda en lo que era el Camino Real que unía la costa norte con la costa sur de la parte de La Habana. Esa parte de la isla es muy estrecha, es decir, es un tramo de unos 40 kilómetros, y en ese Camino Real, a la vera del Camino Real, se fueron asentando esta gente. Ahí, bueno, crece la familia, nació mi abuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, nací yo, han nacido primos míos, y es un lugar que a finales de los años 50 tenía ya una cierta prosperidad. Era el último lugar con urbanización continua desde el centro de La Habana hacia el sur. A partir de mi barrio había ya zonas que no estaban urbanizadas, pero había otros barrios, incluso el que sigue a Mantilla, que se llama El Calvario, era el más viejo de la zona.
porque ahí era donde estaba la parroquia, estaba el juzgado y tal. Pero Mantilla ya en los años 50 había prosperado mucho, tenía prácticamente todo lo que tenía que tener un lugar para vivir. Yo siempre digo que faltaban solamente dos cosas: un cementerio que estaba en el Calvario y una funeraria que estaba en el barrio que seguía, La Palma. Pero bueno, ahí mis padres tenían un pequeño negocio, una bodega con su hermano. Esa bodega ellos la venden en el año 59 por un problema de desavenencias entre ellos. Mi padre se convierte inmediatamente en proletario, bueno, y ahí crezco toda mi vida. El barrio era como una especie de micromundo, donde todo el mundo se conocía. Mi familia era una familia muy extensa. Había mucha gente que tenía relación con nosotros. La casa de mis abuelos, que estaba frente a lo que era el centro del barrio, que era la estación de ómnibus. En el portal se sentaba mucha gente ahí a conversar y pasaba por ahí. Y era una vida muy animada y muy familiar, Todo eso se ha ido deteriorando y evolucionando con el tiempo, en el sentido de que ya los barrios en toda La Habana y creo que a nivel universal van siendo de una manera diferente. Llegan nueva gente, hay gente que se van. En el caso de mi familia salió mucha gente del país y de todas aquellas cosas que tenía el barrio, pues se fueron o perdiendo o transformando. Los comercios, las instituciones. Había, por ejemplo, un círculo social donde mi padre y mi madre se conocieron. Eso ya no existe, es una ruina. Existía una sociedad para los choferes, los trabajadores de la estación de ómnibus, el paradero de guagua, se dice en Cuba. Eso no existe, muchos comercios dejaron de existir, se han transformado y últimamente está apareciendo una versión muy tercermundista del mercado, que son estos puestos que aparecen en cualquier esquina, en las aceras, vendiendo cualquier cosa. Puedes comprar cualquier cosa, desde alimentos hasta una batería para una linterna, un tornillo, en fin, pero en un estado muy, muy precario. Eso aumenta un poco el barrio nunca fue bonito, pero ahora es mucho más feo de lo que era cuando yo era niño. Y entonces me pasa lo que me ocurre con casi toda La Habana, que la voy sintiendo cada vez más ajena, con códigos diferentes. Es una ciudad que me gusta menos. Y en mi barrio, pues eso se ve de una manera muy evidente. Entiendo que llegaste a la literatura un poco por casualidad. Tú eras un deportista, un beisbolista. Era alguien que jugaba béisbol, no precisamente un deportista, y nunca fui bueno. Bueno, y lo primero que quisiste estudiar fue periodismo, pero entiendo que cuando quisiste postular, habían cerrado la escuela. Sí, eso fue en el año 75, que yo termino mis estudios preuniversitarios. Yo hago mis estudios primarios en mi barrio, la mitad de la secundaria, y la segunda ya la hago en un barrio que está más hacia el centro, que se llama La Víbora. Ahí estudié el 10º grado, que era todavía secundaria, y los 3 años de preuniversitario. Cuando termino el preuniversitario, en el año 75, que opto por una carrera, yo quería estudiar periodismo porque ya me había dado cuenta que no iba a ser un buen jugador de béisbol, pero me gustaba la idea de ser cronista deportivo, de escribir sobre béisbol. Pero ese año había alguien decidido de que había suficientes periodistas en Cuba y no se abrió la escuela de periodismo. Y opté por Historia del Arte. Cuando llegué a la Facultad de Artes y Letras me dicen que ese año tampoco habría la carrera de Historia del Arte, entonces tuve que matricular letras. Es decir, que llego ahí por una pura carambola, una serie de casualidades. Y esto es muy interesante, ¿Cómo se hacen los caminos de las vidas de las personas? Creo que esto es algo que uno no puede prever, aun cuando tenga todas las intenciones, las vocaciones, las posibilidades. Ocurren una serie de cosas en la realidad que te van moviendo. El hecho de que yo haya ido a la escuela de letras implicó que aquel lector muy académico, porque leía sobre todo las cosas que había que estudiar en el preuniversitario, que por cierto tenía un curso de literatura magnífico, porque empezábamos con los griegos y terminábamos con Hemingway y Carpentier. Así, hacíamos un recorrido por toda la historia de la literatura occidental, pasando por la literatura española de los siglos de oro, Shakespeare,
Molière, la novela francesa, la novela rusa, en fin. Y era un lector muy académico. Entonces llego a la escuela de letras y empiezo a hacer lo que yo llamo la doble carrera, la carrera académica y la carrera de las lecturas. En ese proceso me encuentro con personas ahí, compañeros que ya escribían, y por ese espíritu competitivo que yo había desarrollado tanto en el béisbol, pues dije, bueno, yo también voy a escribir. Y ahí encuentro mi vocación, que yo no la sabía. Se convierte escribir, se va convirtiendo poco a poco escribir en una necesidad, pero además me ocurre otra cosa, y es que cuando estoy en tercer año de la carrera, conozco a una muchacha que ha terminado el primer año, yo voy a pasar a cuarto año, ella va a pasar a segundo año, y empezamos una relación, y esa relación todavía no ha terminado. Estamos hablando del año 78 y estamos ya casi a punto de cumplir 50 años de relaciones. Entonces, el hecho de que yo no haya tenido la posibilidad de estudiar lo que quería estudiar, pues me hizo que los caminos de mi vida fueran otros completamente diferentes. Creo que mejores, me siento muy satisfecho de mi trabajo y de mi relación vital, porque no es familiar, es una relación vital, porque toda mi vida prácticamente la he hecho con mi compañera, con Lucía. Entonces, eso es algo que siempre me parece muy interesante y muy importante en la definición de los caminos de la vida de las personas. Bueno, después de todo eso tienes que creer en el destino. Tal vez es el destino o tal vez son condiciones que te provocan los cruces. Los cruces estos, mira, eso José Lezama Lima lo llamaba el azar concurrente. Qué bueno. El azar concurrente. Lezama Lima decía, y lo ejemplificaba, Lezama que era una persona que lo poetizaba todo, porque si él iba a hablar de que una hoja caía de un árbol, pues hacía toda una metáfora, el derrumbe divino y leve del verdor, en fin. Y decía, bueno, tú te pones, nosotros sabes que en Cuba le llamamos a los autobuses guaguas. Tú te pones en la parada de la guagua a esperar la guagua que tú tienes que coger y pasa una y ves que viene con algunas personas de pie. Voy a esperar la otra. Y esperas la otra porque tú quieres irte sentado, esperas la otra y entras en la otra y tiene asientos y te sientas. Y cuando te sientas, miras y hay del lado tuyo una persona, una mujer, estableces una pequeña conversación y resulta que has descubierto a la mujer de tu vida. Es decir, dejaste pasar la primera guagua, te fuiste en la segunda y encontraste a la mujer de tu vida. El único problema es que tal vez en la primera guagua era donde iba la mujer de tu vida y la dejaste pasar y no la encontraste. Entonces creo que sí, que el azar concurrente existe. Gran definición de los destinos que hacía Lezama. Sí, hay que anotarlo. Oye, antes de dedicarte por completo a la literatura, tú trabajaste como periodista en dos medios icónicos de la Revolución Cubana, como el Caimán Barbudo, Juventud Rebelde. Cuéntame, experiencias buenas y malas de esa época. Bueno, yo prácticamente empiezo a publicar en la prensa y a escribir al mismo tiempo. Estoy hablando desde el año 77, 78. Publico mis primeras reseñas en el Caimán Barbudo, en una revista que se llamaba Universidad de La Habana, que era una revista bastante académica, y empiezo a escribir mis primeros relatos. Cuando yo termino la universidad en el año 80, pues logro obtener una plaza en esa revista, en Caimán Barbudo. Había sido una revista fundada en los años 60, alrededor de un grupo de jóvenes escritores, algunos de ellos después bastante conocidos, y a partir del año 70-71 cae en ese periodo gris que se vive en la cultura cubana de los años 70 y que ha marcado el destino de la literatura cubana y de la cultura cubana hasta hoy, porque fue un momento que implicó la marginación de muchos escritores, pero sobre todo implicó que se estableciera algo de lo que yo hablo bastante en mi última novela, Morir en La Habana, en unos procesos de los cuales hablo en la novela anterior, Personas Decentes, que fue bueno todo ese proceso de marginación que se vivió en esos años. Y el Caimán empieza a renacer otra vez en el año 80. Ya somos una generación
nuevas las que estamos trabajando en la revista, y ahí yo sobre todo hago crítica de literatura y de teatro. Hice mis primeras entrevistas, es decir, hice mis primeros ejercicios periodísticos. Recuerdo mi primera entrevista importante, se la hice a Eduardo Galeano. Galeano había ido a La Habana como jurado del Premio Casa de las Américas y me llaman a la casa y me dicen, oye, ven que esta tarde viene Galeano a la revista, a la redacción, y tienes que entrevistarlo. Y bueno, yo fui, me preparé como pude, había leído 2 o 3 libros de Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, por supuesto, un libro que había publicado Casa de América que se llamaba La Canción de Eduardo, algo así. Y bueno, empiezo la entrevista y Galeano se da cuenta de que yo no sé hacer entrevistas. Y fue tan generoso que casi se autoentrevistó. Años después, tuvimos una relación y le dije un día, Eduardo, aquel día en el Caimán, me di cuenta que estaba desnudo en el tejado, como hubiera dicho Escármeta. Y bueno, por eso fue muy generoso siempre en ese sentido Eduardo Galeano. Tuvimos una muy buena amistad. Y empiezo a trabajar ahí hasta el año 83. En el año 83 se produce hay una serie de problemas internos en la revista y se dispersa la redacción. Sale el director y varios de los redactores tenemos que salir también. Y me mandan a trabajar al periódico Juventud Rebelde, que también pertenecía a la Juventud Comunista. En Cuba tú sabes que todos los órganos que circulan de prensa pertenecen al Estado, al partido, a la juventud, a los sindicatos, al gobierno, en fin, a alguien, e institucional. Y voy a trabajar a Juventud Rebelde porque ahí me debía un poco purificar de mis problemas ideológicos. Yo no sabía, no tenía conocimiento de la técnica periodística, empiezo a trabajar en el equipo de cultura, me toca lo que nadie quería, el último que llegaba al equipo de cultura le tocaba lo que nadie quería, que eran los artistas aficionados. Y por pura intuición me doy cuenta de que estaba frente a un tesoro, estaba frente a unas personas que tenían lo que yo he llamado siempre sed de belleza. Eran gente que necesitaban crear sin aspiraciones de que eso fuera su forma de vida, porque era lo que ellos necesitaban para vivir. Y empiezo a hacer unos trabajos un poco raros con respecto a estas personas, con sus motivaciones, sus realizaciones, sus expectativas. Y a los 2 o 3 meses de estar en el periódico me llama el director y el jefe de redacción, me llaman a la dirección, a mí y al otro compañero que había salido conmigo del Caimán, también con problemas ideológicos, y nos plantean que quieren hacer una edición dominical del periódico que la gente lea, que el periódico no podía seguir siendo tan aburrido. Venía ya un momento ahí de una cierta recuperación económica, pero también de unos cambios de perspectiva política, muy leves, pero unos cambios de perspectiva política. Y comienzo a hacer un tipo de periodismo en el que, en lugar de hacer periodismo, lo que hacía era literatura para publicar en los periódicos. Con entrevistas, con reportajes, con crónicas, pero siempre intentando, por mi desconocimiento y por mi capacidad, las dos cosas se unían, de hacer algo diferente. Y eso creó, entre ese compañero y yo, creamos un poco una tendencia que se hizo importante en el periodismo cubano de los 80, que se le llamaba periodismo literario o periodismo de investigación. Ahí trabajé durante 6 años, en los cuales prácticamente no escribí. Al entrar en el periódico yo estaba terminando mi primera novela, que se llama Fiebre de Caballos, la terminé en el 84, se publicó en el 88, era lo normal que un libro en Cuba se demorara 3 o 4 años en salir, después de aprobado. Y había publicado mi primer libro, que fue mi tesis de grado de la universidad. La hice en el año 80, en el año 81, 82, la terminé de preparar y se publicó en el 84, que se llama Con la espada y con la pluma, comentarios al Inca Garcilaso de la Vega, porque fue un estudio sobre la obra y la personalidad del Inca. Y como te digo, que los caminos de la vida son muy insondables y se van presentando y se van armando de unas maneras que a veces uno no tiene plena conciencia. Después me di cuenta que tanto con esa tesis de grado como con los trabajos periodísticos que estaba haciendo, como con los estudios que empiezo a hacer de Alejo Carpentier,
y empiezo a hacer los estudios de Alejo Carpentier porque Lucía, mi esposa, hace su tesis sobre Carpentier en el año 82. Y hablando con ella mucho de lo que estaba haciendo, me di cuenta de que había algo en Carpentier que yo no había leído, aunque me hubiera leído sus novelas. Había publicado incluso varias críticas de las novelas de los 70 de Carpentier, cuando publicó La consagración de la primavera, El arpa y la sombra, pero yo no había leído ese Carpentier. Y entre el Inca, ese periodismo que yo hago y Carpentier, es que descubro mi interés por los orígenes. El Inca es el primer escritor que siente la condición de que pertenece a un universo que él es incapaz de definir porque lo está formando, que es el universo de lo iberoamericano. El Inca, que tenía ascendencia de los incas, porque venía de la familia real, y de los conquistadores españoles, es un hombre que nace en un lugar que entonces se llamaba Virreinato del Perú, que no era el Perú. Eso no era América Latina, no era América Hispana, era eso que había ahí en el año 1539, imagínate tú. Y este hombre, que después viene a vivir acá a España, cuando escribe la historia de los incas, la historia de la conquista después del Perú, a partir de las experiencias que él vio con su padre, con los Pizarros y toda esa gente que fueron sus tíos, eran prácticamente esa gente. Una persona que cuando llega aquí a España entiende hasta qué punto por parte de su padre tenía una ascendencia ilustre, porque era de los Garcilazos de la Vega, de los Garci de la Vega, y la ascendencia incaica, real. Pues también escribe su primer libro importante, que es La historia de la conquista de la Florida, por por Hernando de Soto, perdón. Y escribe en esa crónica de la conquista la gran novela, la primera gran novela de caballería latinoamericana. En el momento justo, él la publica justo en el año en que Cervantes publica El Quijote, que es la última novela de caballería en España. Con Carpentier. Eso es súper desconocido. Sí, eso es muy desconocido. Tan desconocido, fíjate, tan desconocido, que en el año 1980, cuando yo estoy voy a leer ese libro a la Biblioteca Nacional, el único ejemplar que había estaba en la Biblioteca Nacional. Cuando yo lo recibo y lo voy a abrir, veo que era una edición en rústica que nunca le habían abierto las páginas. Era una edición del año 1929 que nadie había leído. Nadie había leído. Después intentamos hacer una edición en Casa de América, en las Casas de las Américas, en La Habana, y llegó el periodo especial y no se pudo hacer. Era una edición que yo había anotado, no una edición crítica, pero una edición que yo había anotado y le había hecho unos prólogos y no se pudo publicar. Debe andar por ahí en algún cajón, tal vez de la Casa de las Américas. Y con Carpentier descubro la esencia de los orígenes del Caribe, en los que está Cuba como parte de ese universo nuevo que se crea ahí. Y con el periodismo que fui haciendo, pues hablé de la Virgen de la Caridad del Cobre, el origen de la religiosidad católica en Cuba, con la patrona de Cuba, la historia del barrio chino de La Habana, de la llegada de los franco-haitianos a Cuba, en fin, fui escribiendo una serie de trabajos que tenían que ver con los orígenes. Y todo eso me fue conformando una idea de a qué mundo yo pertenecía, muy interior, muy reveladora, porque las fuentes que pude trabajar lo eran. Y es el momento en que yo decido dejar el periódico. Ya no podía seguir trabajando como periodista y necesitaba escribir. Y empiezo ya entonces con las novelas de Mario Conde en el año 90 y es otro cambio en mi vida. Okay. Me hablaste de que habías tenido problemas ideológicos en el Caimán Barbudo. ¿Qué problema ideológico? Mira, nada, que en aquella época había una frase que definía mucho cómo era la relación entre lo que tú pretendías y lo que se suponía que debías hacer, que era que te decían, es que no es el momento oportuno. Y el momento oportuno nunca llegaba. En el Caimán hicimos algunas críticas, algunas entrevistas, algunas cuestiones que no le gustaron a determinadas personas, pero en mi caso me acusaron de que había puesto en una entrevista el nombre de una persona que no se podía mencionar.
Y ese fue la causa de primero una sanción de 6 meses, me rebajaron de redactor a corrector y después la salida de la revista. Bueno, tu primera novela, por lo menos hasta donde yo sé, es Fiebre de Caballo. Fiebre de ¿no? Caballo, mi primera novela. Que es del año 88. Del año 88, se publica en el año 88. Es una novela de iniciación de un joven, Andrés, que se enamora de una vecina cubana fantástica, me imagino leyéndola, viendo lo que Andrés pensaba, digamos, ¿no? O veía. Una novela romántica, de alguna manera, de iniciación romántica, pero está inserta en la Cuba de esa época, que es una Cuba un poco frustrada, ¿no? No, mira, lo que ocurre, sobre todo... ¿Cómo se gesta esa primera novela ahí? Sí. El origen de esa primera novela tiene que ver con algo muy concreto que me pasó, y es que yo quería escribir. Hay una mosca aquí que quiere salir en la entrevista de todas maneras y está pensando que la vamos a que la vamos a poner en los créditos. Y la mosca cojonera que estaba ahí. Tenemos que ser inclusivos. Sí. Mira, yo ya tenía pretensiones de escribir algo más que unos relatos, y en un momento, en el año 82, 83, me leo la novela Desayuno en Tiffany's de Truman Capote. Y me quedo deslumbrado. Pero está pasando algo dentro de mí y dentro de mi generación de lo que tuvimos conciencia después, y es que estábamos intentando reaccionar contra la literatura de marcadísimo carácter social y político que se había establecido en los años 70. Recuerda que yo después escribo novelas policiales. En los años 70 se crea en Cuba lo que se llamó, a partir de una casi inexistente tradición, se crea una novela policial que se llamó novela policial revolucionaria, que tenía mucho de revolucionaria, algo de policial y poco de novela. Era una literatura muy deficiente. Y es un ejemplo, esa literatura, por ejemplo, y también el auge de una literatura para niños y jóvenes, la demostración de hasta qué punto el didactismo estaba intentando establecerse, un didactismo moral, un didactismo educacional, en estos dos tipos de literatura. Se potenció la creación de un tipo de teatro que se llamaba Teatro Nuevo, que era un teatro de creación colectiva, para reaccionar contra el teatro de Virgilio Piñera y de todos los autores anteriores que escribían teatro como se escribe el teatro. Pues bueno, mi generación que en los años 70 ve aquello y lee aquello, de alguna manera inconsciente empieza a reaccionar. Y mi reacción fue escribir una novela de iniciación amorosa. No sabía lo que estaba haciendo en términos de evolución estética, de ruptura, sino estaba simplemente cumpliendo una necesidad. Yo no quería escribir como aquellos. Yo quería escribir lo que yo quería escribir, y eso era lo que necesitaba. Después, en los años 90, me doy cuenta de hasta qué punto esa reacción la concientizo, y es cuando ya empiezo a escribir mis novelas policiales con un sentido completamente diferente al de la novela policial revolucionaria. Ok. Estas novelas policiales, bueno, tienen un protagonista que todos conocemos, ¿no? Mario Conde, un detective un poco salvaje, ¿no? Visto desde ahora un poco bolañano, de alguna manera. Es muy heterodoxo sí. Y desengañado. ¿Eres un poco tú? ¿Es un poco tú? Mira, yo creo este personaje porque necesitaba, en esa reacción contra aquella novela policial que ya sí es consciente, yo necesitaba crear un personaje que fuera el que marcara la gran diferencia. Y la inspiración viene de toda una novelística policial en la que había estos héroes que son muy imperfectos, muy heterodoxos, como Conde, muy humanos. Y yo siempre digo que mi personaje es nieto de Philip Marlowe e hijo de Pepe Carballo, porque entra en esa línea de tradición. Yo había ya
conocido varios de los autores de la novela policíaca más contemporánea que se estaba escribiendo. Vázquez Montalbán es uno de esos ejemplos, y otros muchos, los autores franceses, Jean-Patrick Manchet, Didier Dinac, algunos latinoamericanos que ya estaban escribiendo. Y creo este personaje como una reacción. Pero ese personaje está construido a partir de una experiencia y de un conocimiento. Es un hombre de mi generación, al que le pongo toda una serie de características personales que compartimos, experiencias generacionales y características personales compartidas. El amor por el béisbol, por la literatura, una visión interrogativa de la realidad, y le doy forma a este personaje. En la primera novela, Pasado Perfecto, yo siento que todavía es una construcción un poco utilitaria. Yo necesitaba construir este personaje que además mirara la realidad desde mi perspectiva y la mirara desde, yo siempre digo que él ve el mundo desde una esquina de un barrio de La Habana a la altura de los ojos de un hombre. Y esa novela yo la envío al único concurso que me daba la posibilidad de publicarla. Ya empieza la crisis de los 90 en Cuba y no le dan el premio. Aunque los jurados la consideraban la mejor novela, no le conceden el premio queda desierto. Y se publica en México en el año 91. Cuando yo tengo esta novela, los primeros ejemplares en la mano, pues bueno, le doy a varios amigos a leer la novela. Y la gente me decía, coño, está bien la novela, digo, pero me gusta mucho el personaje, ese personaje está muy bien. Me doy cuenta de que había algo ahí que podía continuar, de que ese personaje estaba vivo. Y es cuando ya decido escribir 3 novelas más, una tetralogía con este personaje. Fue una decisión muy aventurera porque no tenía idea de si podía escribir 4 novelas, 3 novelas más. Y bueno, empiezo a escribir lo que fue Vientos de Cuaresma. Y ahí yo creo que ya Conde adquiere su dimensión más completa, más literaria, más humana, más intencional. Se parece a mí en algunos rasgos, pero bueno, tiene una vida propia, unas reacciones propias y unas experiencias propias, porque yo soy escritor y él ha sido policía. Y lo mantengo como policía durante esas 3 otras novelas. Cierro el ciclo con Paisajes de Otoño y me doy cuenta de que Conde era un personaje literario que difícilmente podía ser policía. Había sido un antipolicía en todas esas novelas y bueno, le concedo la libertad de que salga de la policía en la 4ª novela. Bueno, después viene El hombre que amaba a los perros, que es la que ya no está Conde, pero donde tú te metes especialmente, incorporas la historia, ¿no? La historia universal, me refiero, de una manera impresionante. Entiendo que es la novela que te lanza a ti universalmente, además. El sentido de los grandes eventos históricos, ¿cómo te influyen en tu literatura y en tu vida? Bueno, ahí hay un proceso intermedio entre que yo termino las 4 novelas de la serie Las 4 estaciones en La Habana y El hombre que amaba a los perros. Y es que en medio de eso hay un regreso de Conde, ya fuera de la policía, en novelas que tienen una estructura, un lenguaje, una composición diferente a las 4 primeras. Las 4 primeras tienen una unidad estilística porque yo las vi como 4 grandes episodios de una sola novela. Y de hecho, en varios lugares se ha publicado un volumen con las 4 novelas, en Alemania, en Italia, en Francia, y funciona como esto, como 4 grandes capítulos de una historia. Pero después yo recupero a Conde para una novela que se llama Adiós Hemingway, ya fuera de la policía, y escribo La neblina del ayer. Pero escribo también una novela que se llama La novela de mi vida. La novela de mi vida es una novela donde yo incorporo la historia ya de manera directa. Porque en La neblina del ayer hay todo un pasaje, una parte importante del argumento que ocurre en los años 50, alrededor de la vida de una bolerista, la época de la entrada de la mafia en Cuba, del periodo de Batista, anterior a la revolución. Pero en La novela de mi vida, el personaje principal es José María Heredia, el poeta romántico cubano, y hay todo un sector de la novela que se desarrolla en el siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX. Heredia nace en 1830
1803 y muere en 1839. Es decir, que en ese periodo está La Habana, está México, están las cataratas del Niágara, Estados Unidos, lo que está pasando aquí en España en esos años, las independencias latinoamericanas, todo eso está funcionando porque Heredia es el independentista, el poeta independentista exiliado, que es el primer hombre que habla de la patria cubana y es el primer hombre que siente nostalgia de la distancia por la patria cubana. Entonces fue muy importante el ejercicio de la novela de mi vida para después escribir El hombre que amaba a los perros, que fue un proceso de investigación muy arduo, muy largo. Fueron 5 años de trabajo, 2 años investigando, 3 años escribiendo, sin dejar de investigar. Y el concepto de la historia, pues bueno, me viene porque el propio proceso que yo estaba narrando en esa novela, que es de alguna manera complementario del que había narrado en la novela de mi vida y que se complementará después con otras novelas como Herejes. En la novela de mi vida yo estoy hablando del proceso de formación de la nación cubana. El concepto de por qué los cubanos somos cubanos está ahí con Heredia. En El hombre que amaba a los perros, pues es el proceso de perversión de la gran utopía igualitaria. Y en Hereje es el proceso de la búsqueda de la libertad individual y los peligros y las condenas que puede traer la búsqueda de la libertad individual. Sí, son grandes principios que trabajo en las 3 novelas. Lo que pasa es que yo sí trato esto de que fluya no conceptualmente, sino dramáticamente. Y en esto está, creo, en El hombre que amaba a los perros. Me di cuenta que Trotsky, que había sido una curiosidad juvenil, del que había ido sabiendo cosas, y que sobre todo recibo 2 impulsos. Un impulso fundamental fue que en el año 89 yo voy por primera vez a México, visito la casa de Trotsky y sufro una conmoción. Yo sufrí una conmoción ahí en ese lugar. Pero la conmoción más importante ocurrió 15 días después, porque hasta ese momento, estoy hablando de mediados de octubre de 1989, nadie sabía que 15 días después iba a caer el muro de Berlín. Entonces ahí se produce un fenómeno. Y el otro fenómeno es que a principios de los 90, pues me entero de que Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, había vivido en Cuba durante 4 años, había muerto en Cuba. Es decir, estos fueron los motivos dramáticos que me movieron y cuando empecé a conocer el tema, pues me di cuenta de que ahí había un fenómeno universal que era la perversión de la gran utopía igualitaria. Y ese es el sentido que tiene esa novela. Está ahí. Es un periodista que se llama Iván Cárdenas, el que va... Un escritor más bien que periodista. Ok, un escritor. Que se encuentra con este Jaime López que después resulta que es Ramón Mercader. ¿Con cuántos Jaime López te has encontrado tú? No, mira, no me encontré ni con aquel Jaime López. Sí, hay mucha gente con el traidor clandestino. Sí, no, hay mucha gente. Eso ha sido una de las cosas entre las cuales hemos vivido en Cuba, y es que cuando vas a hacer un cierto comentario, pues miras hacia los lados y con determinadas personas no lo haces porque tienes temor que se pueda hacer el delator. El delator es una figura que existe en todas partes con distintas razones, pero en los sistemas socialistas es un personaje muy importante, porque es el que materializa la vigilancia sobre los individuos. Entonces, no es el caso de Ramón Mercader. Ramón Mercader era otro tipo de persona, pero bueno, es ese hombre que esconde una identidad detrás de la otra y eso ha ocurrido con mucha frecuencia en Cuba. En tu última novela, que es Morir en la arena, aparece un Leonardo desengañado, ¿no? Ya más desengañado. Más desengañado que antes. ¿Le da alguna posibilidad a la esperanza? Mira, Morir en la arena es una novela que es muy amarga, muy triste, porque la realidad que describe es amarga y triste. Esa realidad yo no la creo. Esa realidad existe fuera de mi conciencia y fuera de mi capacidad de elaboración de cualquier cosa. Es una situación que están viviendo muchísima gente en Cuba, de una vulnerabilidad que es una manera de llamar a la pobreza,
sobre todo gente de mi generación, gente de todo tipo, pero mucha gente de mi generación que se jubilan y encuentran que están viviendo en una condición o van a empezar a vivir y siguen viviendo en una condición muy lamentable en lo económico, pero también en muchos sentidos, porque los hijos se han ido del país, porque su vida material está muy deteriorada, viven en casas que pueden tener muchos problemas, sin soluciones para necesidades inmediatas, como puede ser comprarse un par de zapatos. En fin, que es una realidad muy lamentable, muy difícil de afrontar, y yo la estaba viendo y sentía necesidad de escribirla. Lo que pasa es que cuando me propongo escribir la novela y empiezo a intentar escribirla, me di cuenta de que necesitaba un motor dramático, y ese motor dramático fue incluir un parricidio. Eso hace que esta novela sea mucho más amarga, sea mucho más triste, en el sentido de que estamos viendo un drama familiar muy especial, muy profundo, muy catastrófico para esos personajes a partir de que ocurre ese crimen. Pero el contexto que está ahí es un contexto muy real, Y el desencanto viene de la propia mirada en una realidad que no es la realidad que pensamos que íbamos a tener en un futuro. Se trabajó, se luchó, se estudió, se sacrificó, se renunció, se fue a una guerra en Angola, se cortó caña. A los 15 años yo estaba en un campo de caña con las manos prácticamente en carne viva, cortando caña para una zafra de 10 millones que no llegó a 10 millones. Pero que por cierto, esa zafra no llegó a 10 millones, pero produjo 8 millones y tanto de toneladas de azúcar. Este año en Cuba la zafra produjo menos que una zafra de 1880. Prácticamente no hay azúcar en el país. Cuba, sin azúcar, es como si no existiera la isla. Entonces te podrás imaginar tú en qué situación estamos viviendo, y si el desencanto no nace de la realidad y no de una mirada sobre la realidad. Tú ahora dialoga con la tradición literaria cubana, Cabrera Infante, Lezama, Carpentier, por supuesto, y se junta con la novela negra americana, quizás también con la narrativa rusa del 19. ¿Estás de acuerdo con eso? Creo que el resultado de muchas cosas. Yo hace poco publiqué en el País, en las tribunas estas que publico una vez al mes, un homenaje a los maestros, un homenaje de gratitud a los maestros. Y hablaba de muchos maestros, de los aprendizajes que he hecho, por ejemplo, con Vargas Llosa, con Hemingway, con Vázquez Montalbán, con Carpentier, con Cabrera Infante, porque creo que yo tengo varios núcleos literarios y narrativos fundamentalmente que tienen que ver con mi manera de entender la literatura y de hacer la literatura. Por una parte está, por supuesto, la novela negra. La novela negra, a partir de Hammett y de Chandler, adquiere un carácter diferente. Después hay un proceso, sobre todo a partir de los años 60, de hacerla mucho más oscura. Y se llama novela negra no porque sea negra, se le llama novela negra porque Gallimard publicó una colección en unos libros que eran de portada negra y por eso se le llama noir, y de ahí viene la novela negra, pero le viene muy bien por su atmósfera. Y bueno, hasta autores como te dije ahorita, como Vázquez Montalbán. Muy desconocido eso. Sí. Sí, no, es como en Italia a la novela policial se le llama giallo, porque la colección de Mondadori que publicaba novelas policíacas era amarilla. Entonces, bueno, de ahí viene el nombre, el giallo y el noir. Y bueno, hasta Vázquez Montalbán te decía. Por otra parte, la novela norteamericana del siglo XX, gran influencia porque son, a mi juicio, los mejores contadores de historia. Hemingway, Dos Pasos, Faulkner, Carson McCullers, Caldwell, los más recientes después, Fitzgerald, los más recientes después,
Salinger, John Updike, hasta un Paul Auster. Y la novela latinoamericana contemporánea. Fue fundamental para mí ese conocimiento que fue muy natural, porque era la novela que nosotros leíamos cuando estábamos estudiando en la universidad, porque eran los escritores que estaban de moda. Estaba de moda Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, Rulfo, Carpentier, Carlos Fuentes, después llega Fernando del Paso, en fin, todos estos escritores, Donoso, y son autores que me dan una dimensión de cómo se podía escribir, entre todos, entre los norteamericanos, los policíacos y estos latinoamericanos, y bueno, por supuesto con algunas influencias puntuales de escritores como los existencialistas franceses y tal, pero hay esa... ¿Rusos también? La novela rusa, por supuesto, yo la estudié y la leí en la época de la universidad, y después con una cierta preferencia por Dostoyevsky, más que por Tolstoy. Soy más dostoyevskiano que tolstoyano. Y bueno, todo eso crea una gran nata de influencias de las cuales uno se va nutriendo hasta intentar encontrar una voz propia. Tú hablabas de que en algún momento cambiaron los parámetros del régimen cubano para permitir escribir a los escritores. ¿Esto fue en los años 90? En los años 70, a partir de ese Congreso de Educación y Cultura y del famoso caso de la confesión de Berto Padilla, la condena a la confesión de Berto Padilla, pues se establece una política que tendía a la autenticación en Cuba de una especie de realismo socialista cubano. Ahí hay varios autores que participan de esto. Yo hablo bastante. Ahí es donde está la novela policial revolucionaria. Ahí está la novela policial revolucionaria. Ahí está, por ejemplo, un escritor del que yo hablo en Morir en la Arena, que se llamó Manuel Cofiño, era el Cholojov cubano. Y bueno, empieza esa reacción que hay en los 80 de ir más a lo dramático que a lo épico. Pero en los años 90 ocurre un fenómeno político universal, que es la desaparición de la Unión Soviética, pero desde antes de la desaparición de la Unión Soviética desapareció las ayudas y las subvenciones soviéticas. Y lo primero que falta en Cuba es el papel. Eso implicó que en los años 90 prácticamente, en los primeros años 90 prácticamente no se publicaron libros en Cuba. Ibas a una editorial, llevabas tu manuscrito y te decían, por la misma puerta que entraste, vete con tu manuscrito porque no se va a publicar, no hay papel para publicar. Y eso creó una distancia entre lo institucional y lo profesional de los escritores. Y la gente empezó a buscar dónde publicar. Empiezan a enviar a concursos, Cenel Paz gana el premio de Radio Francia Internacional, y así vamos. Yo gano una mención con una revista en México, Plural, con cuentos que ya marcaban otra diferencia. El cuento de Cenel, que gana en Radio Francia, y el mío, que gana la mención en Plural, tenían como protagonistas a homosexuales. Algo que antes era imposible hacer en la literatura cubana. Y esa distancia se fue llenando de un espacio de libertad. No hubo una apertura, hubo una elevación de los niveles de tolerancia desde la literatura, desde la cultura en general. Hay un momento importante que es la película Fresa y Chocolate, que se hace institucionalmente y también es otro elemento que llega a levantar. De todas maneras, nunca ha desaparecido la política cultural de la revolución establecida en aquellos años 70. Y que se fundamenta, por supuesto, en aquella afirmación de Fidel en el año 61, aquel reclamo, aquella exigencia de Fidel en el año 61, de que con la revolución todo, contra la revolución nada. Eso ha creado niveles de autocensura que empiezan en los años 60, se multiplican y se establecen como norma en los años 70 y que no han desaparecido. ¿Tú te has autocensurado? Lo que ocurre es que los espacios han crecido y las posibilidades han crecido. Cuando yo publico en México en el año 91, Pasado Perfecto,
por una cuestión de disciplina fui a la agencia literaria que nos representaba a todos los escritores cubanos. No existía la figura del artista independiente y no existía la posibilidad de publicar fuera de Cuba si no fuese a través de esa agencia literaria que pertenecía al Ministerio de Cultura. Y el director de esa agencia literaria, cuando le dije que había publicado la novela en México y me habían pagado $800, me dijo que yo sabía que no podía hacer eso y que por esa vez me iban a perdonar. Se deterioró tanto la situación en Cuba que 4 años después yo envío mi novela al Premio Café Gijón, gano el Premio Café Gijón y hago mi contrato con la editorial Tusquets. Tusquets me llama y les digo que sí, por supuesto, y empiezo mi relación. Eso... ¿Y no hubo problema con eso? No hubo problema y hasta ahora, bueno, Tusquets ha publicado toda mi obra. Y a partir de ahí, pues mis niveles de independencia que se manifiestan además en que me convierto en el primer escritor independiente cubano, legalmente hablando, como profesión, soy escritor independiente del año 96. Mi literatura no pasa por ningún filtro institucional y eso me ha levantado muchísimo, hasta a veces creo que desaparecer los posibles niveles de autocensura, porque sé que no tengo que responder a ninguna lectura de una institución cultural cubana, sino que respondo a mis necesidades y a la calidad del libro que va a publicar la editorial española. Incluso se hacen copias de los libros que publica. En Cuba se han publicado varios de mis libros, bastantes de mis libros se han publicado, los últimos no han salido. Hay otra vez una enorme carencia de papel y creo que también hay una carencia de voluntad, ¿no?, de publicarlo, pero mis últimas 4 novelas, por ejemplo, no han salido en Cuba. A ti te ha tocado vivir desde el desenfreno utópico de los 70 en todo el mundo hasta hoy un poco en que los llamados valores de Occidente, digamos, ¿no?, se están vaciando, se están desplomando. Pareciéramos estar ante el fin de los valores de la democracia o estamos en camino hacia eso. ¿Crees tú que viene en dictadura a hacerse cargo de nuestros problemas? Ayer yo le comentaba a una persona, le dije, mira, posiblemente escriba una crónica que la titule Todos seremos chinos. El mundo está caminando hacia ese sistema perfecto, que es el sistema de gobierno comunista con economía capitalista, en la que el Estado sigue dominando, controlando, vigilando, pero la economía funciona, porque las economías occidentales están viviendo constantes crisis, mientras la economía china va creciendo y la democracia occidental está sufriendo constantes crisis, mientras China tiene una estabilidad política. Es decir, creo que han logrado el sistema perfecto, que es el sistema más perverso, porque tiene lo peor de los dos. Entonces, no sé qué va a pasar, yo tengo mucho temor de que el proyecto europeo fracase. Si fracasa el proyecto europeo, creo que es el que mejor ha funcionado, pues realmente el mundo va a estar en unas condiciones muy complicadas. Lo que está pasando en los Estados Unidos es muy preocupante, primero para Estados Unidos, pero para el resto del mundo. En Cuba, eso que está ocurriendo en Estados Unidos tiene efectos porque realmente hay una guerra comercial contra Cuba y muchas de las consecuencias de lo que yo planteo en mi novela tienen que ver con esa guerra comercial. También con mucha ineficiencia de la estructura económica nacional. Pero sí, creo que estamos en un momento en el que se están produciendo muchos cambios en todos los sentidos. La tecnología está permitiendo, a la vez que los niveles de control sobre la sociedad sean mayores, a la vez que pensamos que todo nos es más fácil por la tecnología, pues estamos siendo más controlados, estamos siendo más vigilados. Y lo que hace unos tiempos nos parecía horrible, pues hoy ya nos resulta completamente normal. Y es que tú tienes tu teléfono móvil en tu mesa ahí y hablas de que te gustaría comerte unas fresas y cuando coges el teléfono móvil te sale un anuncio, te venden fresas en tal lugar. Y pasa así, ¿sabes por qué pasa así? Claro que sí. Entonces, eso es el mercado. Pero
también sabes que si viajas a los Estados Unidos, debes borrar de tu teléfono celular cualquier chiste que tenga que ver con el sistema norteamericano o con el presidente Trump, porque en inmigración te pueden quitar el teléfono y te lo pueden vigilar, revisar, y entonces, bueno, yo creo, vi el otro día un meme que explica muy bien lo que pasaba hace 30 años. Se ve a Yeltsin y a Clinton y dice el meme, bueno, en la época de estos dos las cosas eran mucho más divertidas, porque los dos estaban mamados, uno con vodka y el otro por la Lewinsky, pero era mucho más fácil y todo mucho más claro, y de verdad que sí, creo que sí. Qué bien. Gabriel Infante decía que las utopías estaban condenadas siempre a terminar en Etiopía. Es un poco lo que estás diciendo eso, ¿no? Mira, los procesos utópicos, los proyectos utópicos, las formaciones sociales a partir de grandes proyectos utópicos, pues han ido deteriorándose a lo largo de la historia. Creo que el componente humano es fundamental en ese deterioro. Pero ha habido también un elemento que el propio marxismo lo advirtió desde el principio. Todo depende de la economía, todo depende de la economía. La economía soviética fue una economía que se basó en la depredación de un enorme territorio con unas enormes riquezas, que provocó, por ejemplo, que se secara el lago Baikal, Baikal, que era uno de los lagos interiores más grandes del mundo. Bueno, desastres ecológicos tremendos que han ocurrido en lo que fue el territorio asiático soviético, porque el sistema económico no funcionó, y creo que también está el elemento humano. El hecho de que ya desde el principio haya habido negaciones de ese proceso utópico, pero que con la llegada de Stalin al poder pues se acelera de una manera terrible, de una manera criminal, pues bueno, demuestra que hay que repensarlo mucho para creer en las utopías. Una pregunta compleja. ¿Por qué crees tú que el régimen cubano te da libertad para recorrer Europa, no lo sé, el mundo, criticándolo? No lo sé. No, eso habría que preguntárselo a ellos. Mira, yo hace mucho que viajo por todas partes. Nunca he tenido problemas para viajar, nunca. En una época teníamos que tener permisos oficiales cubanos, había que ir allí a la Unión de Escritores para que te actualizaran el pasaporte. Ya ahora los pasaportes están válidos por 10 años. No tengo que pedir visas porque tengo además un pasaporte europeo, español, por un procedimiento honorífico me lo concedieron. Y bueno, me muevo haciendo mi trabajo donde esté mi trabajo. En Cuba prácticamente no existo a nivel mediático, no salgo ni en la televisión, ni en los periódicos, ni en la radio. Los últimos libros, como te dije, no se han publicado, pero no me molesta. De verdad te puedo decir que no me molesta. Soy un ciudadano, creo que bastante ejemplar, pago mis impuestos, hago a veces, cada vez que puedo, donaciones a distintas instituciones o personas o entidades, porque creo que es también un deber civil, y bueno, vivo ahí, en mi casa de siempre. Todo lo que tengo, lo tengo porque lo he pagado, me lo he ganado, lo he buscado, y ahí estoy. Okay. Para terminar, después de todo esto que has vivido, todo lo que me has contado, ¿no te parece que América Latina, su concepto, digamos, no es más que un invento literario? No, yo creo que América Latina es una entidad que existe, es una entidad sociohistórica y cultural que existe, con una enorme cantidad de diversidades y una importante unidad en muchos sentidos.
que a nivel político haya sido un continente tan traumático, bueno, se debe a procesos históricos que han provocado esto. El caudillismo latinoamericano no lo inventamos nosotros. Esto, en fin, toda una serie de elementos que han ocurrido y sobre todo lo más terrible es que son sociedades en las que en el mundo occidental las desigualdades son más brutales. Son los países donde hay ricos más ricos y pobres más pobres. Y eso alguna vez será el fermento de una gran revolución continental. Y será el momento en que realmente América Latina terminará de tomar su forma. Yo desde que fui a México en el año 89 por primera vez y vi algo que no existía en Cuba en esos momentos, que era niños pidiendo comida y gente muy marginada, indígenas muy discriminados. Dije, esto alguna vez tiene que explotar, porque estamos hablando de la diferencia entre un 15, un 20% de una población de burguesía media hacia arriba y hablando de un 70, 80% de una población empobrecida, marginada, discriminada. Eso alguna vez explotará, alguna vez explotará. No sé cuándo, si lo veremos o no lo veremos, pero explotará. En ese sentido, siguiendo un poco lo que me dices, ¿rescatas algo de la Revolución Cubana? Sí, yo creo que, mira, un proceso que permitió la superación cultural de la gente, en un momento en el que entra todo esto en el carril de un proceso universal, pero la llegada masiva a la universidad de mi generación, por ejemplo, la eliminación de comportamientos, leyes y tal que autentificaban, permitían el racismo, el empoderamiento de la mujer, la eliminación de toda una serie de vicios sociales que existían, fueron elementos importantes y han hecho, por ejemplo, el migrante cubano que intentaba llegar a los Estados Unidos, ahora eso se ha paralizado. El migrante cubano que intentaba llegar a los Estados Unidos y el migrante hondureño o salvadoreño, para hablar de países más o menos de la misma zona y más o menos de la misma extensión y población. Entre el migrante cubano y el migrante salvadoreño había 10 o 12 grados escolares de diferencia. Y eso todavía existe en Cuba, todavía existe en Cuba. Que haya manifestaciones de racismo, existe en todas partes, pero no existe discriminación racial. Entonces, que está establecida en otros países, lamentablemente. Esto lo vemos en México, lo ves en Chile, esto lo ves en Argentina. Sí. Entonces, bueno, creo que sí, que ahí hubo un proceso, fue una verdadera revolución, en el sentido que revolucionó la sociedad. Económicamente no ha funcionado y ahí es donde ha estado, yo creo que el principal problema de que esa política entonces haya sido menos comprendida, menos aceptada. Ya. Ahora sí, para terminar. ¿Qué le diría a los jóvenes escritores que se están iniciando en este mundo que se está desarmando? Que hay que escribir, la posibilidad de publicar en los circuitos comerciales cada vez es más complicada y no, sí y no. De pronto te encuentras que hay jóvenes escritores que encuentran un espacio y lo consiguen con obras de mayor o menor calidad, pero lo importante es que tengan algo escrito. Yo creo que hay que trabajar, el que quiere trabajar, porque la literatura, antes que una profesión, es una necesidad y hay que cumplir esa necesidad. Y estoy hablando aquí y me estoy acordando de aquellos artistas aficionados que yo entrevisté en los años 80 para el periódico. Eran personas que se realizaban saciando su sed de belleza. Y creo que eso es lo más importante. Si después
Esto te permite tener una visibilidad, incluso unos beneficios económicos, pues perfecto. Pero lo primero es saciar esa sed de belleza y cumplir esa necesidad interior que te lleva a escribir. Ok. Muchas gracias, Leonardo, por estar con La Ventana Solitaria. Gracias a ustedes y a esta ventana por la que me he asomado. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube.